Hola a todos y bienvenidos a Toque de Ingenio. Soy Edgar Guerrero y este es un episodio especial desde la feria Advanced Factories, una de las citas más relevantes del sector industrial de nuestro país. Durante los próximos minutos vamos a descubrir qué novedades nos trae esta nueva edición y descubriremos las últimas tecnologías, los proyectos más innovadores y las empresas líderes del sector. Advanced Factories es un espacio único donde en Barcelona convergen la automatización industrial, la robótica, la impresión 3D, la inteligencia artificial y otras tecnologías disruptivas que están transformando la industria del presente y del futuro. Además, tendremos la oportunidad de entrevistar a los principales fabricantes del sector, quienes nos compartirán sus perspectivas sobre el futuro de la industria y las claves para la competitividad en un mercado cada vez más globalizado. Preparaos para sumergiros de lleno en la industria 4.0 y descubrir cómo la tecnología está transformando la forma en que producimos, consumimos y vivimos. Esto es Toque de Ingenio especial Advanced Factories. Estamos en Advanced Factories con Jaume Lobato de la empresa IGUS, que nos va a hacer un pequeño resumen de qué es lo que hacéis y nos explicará también un poquito el robotito este, qué es lo que hace. Complicado hacer un pequeño resumen porque tantas cosas, tantos productos, pero bueno, IGUS, muy conocido, con mucha implementación a nivel industrial, en todo el tejido industrial, en todos la tipología de industrias que hay a nivel nacional. Funcionamos con un departamento muy experimentado en cadenas portacables, cables confeccionados, sistemas plug and play de Ready Chain. Luego está la otra división de Drytech, de cojinetes de lubricación, de sistemas lineales y mantenimiento, libres de lubricación. Y la parte que estamos potenciando desde hace unos años es la automatización industrial. Nos nutrimos de los otros departamentos, del cable confeccionado, de las aplicaciones lineales para hacer, bueno, desde cobots tremendamente económicos para mover cargas hasta 2 kilos. Estamos con Sergi en Advanced Factories de la empresa Shining 3D, que nos va a explicar un poco la tecnología que aplica a su escaneado 3D. Hola a todos, bueno, nosotros somos Shining 3D, una empresa de digitalización y hacemos escáneres 3D, que básicamente es una herramienta que capacita a nuestros usuarios para poder pasar del mundo analógico al digital y beneficiarse de herramientas digitales. Tenemos varios sistemas y hoy en la feria estamos enseñando nuestro último producto, el FreeScan Trio, un escáner de grado metrológico de tecnología de láser azul. ¿Vale? Hemos traído esta pieza de muestra y básicamente, bueno, como podéis ver, hemos colocado targets, marcadores, y una vez están registrados en el software, rápidamente lo que esta herramienta nos permite es digitalizarla, ¿vale? El software, el escáner detecta este patrón láser deformado sobre la pieza y las cámaras del escáner detectan este láser y el software reconstruye en 3D la geometría. ¿Y para qué sirve esto? Pues básicamente depende de la aplicación de del usuario. Podemos usarlo en la desviación de este escáner es de 20 micras y podemos usarla, por ejemplo, en control de calidad de piezas. Podemos usarla para ingeniería inversa, es decir, nosotros no tenemos el diseño CAD de esta pieza y queremos reproducirlo, así que lo digitalizamos y usamos las referencias que hemos obtenido para construir pues, nuestro sketch y ir construyendo nuestra geometría en cualquier software CAD. O tenemos aplicaciones médicas de odontología dental, conservación del patrimonio, escáneres dedicados al sector educativo. Sol, ¿nos puedes explicar un poco qué hacéis en Singular Logistics? Sí, hola, bueno, yo soy Sol Benayes, trabajo en Singular Logistics, pertenezco al departamento comercial y bueno, en esta empresa nos dedicamos, somos una ingeniería especializada en la intralogística. Okay. Entonces,
hacemos movimiento de cargas internas dentro de la empresa, que puede ser tanto para el proceso de producción como para el movimiento externo, digamos, o sea, tanto de producción para almacén como almacén para expedición. En este caso podéis ver aquí que tenemos uno de los modelos pequeños que llamamos nosotros, que es hasta 100 kilos. Es una electrovía. La diferencia que tiene con la electrovía más común, digamos, la que se conoce que hace cambios de carril por aguja como los trenes, en este caso los cambios de carril son fijos. Y es el carro el que en la parte superior tiene el buggy con el motor, es autopropulsado, autoguiado, y entonces esta parte del buggy es inteligente, se va alimentando conforme va circulando y con una carga de 48 volts. Entonces eso lo hace que sea más sostenible, más eficaz. Y bueno, en la parte de abajo es el hook que llamamos y es personalizable ad hoc para cada proyecto en el que trabajamos. Además también contamos con otro sistema que es el 1500, que es hasta 1500 kilos, que ese normalmente funciona más para pallets, pero también lo utilizamos para otro tipo de sistemas cuando las cargas son especiales, como por ejemplo puede ser un colchón, si no son los que van enrollados, sino son de gran tamaño, que es más volumen y no tanto el peso. Cuando dices terriblemente económicos, estamos hablando de aprox. Estamos hablando desde los 4.500 euros en versión open source para 4 ejes de libertad. Y estando con nuestro software propio en 6 grados de libertad en unos 6.000 euros, 6.500 euros. Y el postprocesado de esto es muy complejo, porque ahí sacarás una nube de puntos que luego tienes que tratar para acabar convirtiendo en un, no sé, formato STL o algo así. Depende. Depende de la aplicación. Por ejemplo, para el control de calidad, el postprocesado es muy sencillo. Una vez hemos escaneado la pieza, al final tenemos una nube de puntos o una malla, que son mediciones, miles o incluso millones de mediciones, y rápidamente lo podemos comparar con nuestro CAD, con nuestra pieza de referencia, y visualizar desviaciones, un mapa de color de desviaciones, extraer medidas y comparar las medidas ideales con las reales. Así que en ese sentido, control de calidad es muy sencillo. En cambio, con ingeniería inversa sí que se complica un poco más la cosa y se requiere de bastante experiencia para poder llevar a cabo un proyecto de este tipo, ¿vale? Porque al final partimos de una malla, de un STL que contiene errores, ¿no? Porque es una pieza real, y queremos diseñar algo ideal. Y es un poco un trabajo muy manual por ahora, quizá la inteligencia artificial se meta por ahí pronto, pero sí es un trabajo muy manual y dedicarle muchas horas, extraer referencias y ir construyendo la pieza poco a poco. ¿Y algunas aplicaciones que nos puedas explicar que hayáis realizado con vuestro sistema? ¿En casos de éxito quieres decir? Sí, por ejemplo, como igual que has dicho lo de los colchones. Sí. Esto, la ventaja que tiene, bueno, por un lado, que el tema de que sea aéreo te permite llevarlo a altura, optimizando el metro cuadrado y elevándolo a un metro cúbico. No hace falta que aplaudáis, que no he terminado. Entonces, por ejemplo, tenemos un caso de una farmacéutica que dentro de las instalaciones, que son varias plantas, destinaron una planta exclusiva para el desecho de vacunas. No podía convivir con personas, entonces se hizo especialmente para eso, con un 1500, el carro se personalizó con unos estabilizadores porque podían mover bidones, cajas y demás, y claro, está toda la planta automatizada con el sistema. Sí, nosotros siempre os hemos conocido por el tema de cadenas portacables y por los cojinetes de polímero, pero la verdad es que no sabíamos todo el tema este. Lleváis mucho tiempo con esto. Continuamos con todas las novedades en cadenas portacables y en cojinetes, y con esto, desde el inicio que se sacó un pequeño brazo robótico, llevamos unos 6 años. El crecimiento y las novedades van muy deprisa, y actualmente en los últimos 2 años es cuando sí que el product range de todo el low cost automation ha crecido más. No solo con el Rebel,
Hay un Rebel Kit mucho más pequeño que se presentó el año pasado en Hannover, que se va a volver a presentar este año en Hannover. Se van haciendo modificaciones en los planetarios, la reductora pasa de 50 a 71, sino también en otros sistemas de cambios de formato, en el Delta, que puedes ver aquí detrás. Y ahora lo disponemos en 2 tamaños. La parte importante de aquí es que la automatización la podemos hacer completamente global, es decir, desde la célula a incluso la garra, el picking, la cámara, la identificación, la integración de todo el sistema. Tenemos un marketplace que se llama RBTX, que allí lo que disponemos es de nuestros productos más todo el resto de productos que ya estamos habituados a trabajar con ellos. Como te decía antes, cámaras, grippers, ventosas, todo en FDA o no, dependiendo de qué tenemos que automatizar. Lo mismo en sistemas de pick and place, en este caso es un sistema de sellado con un gantry, con un cartesiano, completamente modular que lo podemos hacer como quiera el cliente. Incluso tenemos un equipo de dosificación de Loctite porque está pensado para gluing, para pegado. Loctite en España sería Loctite. Loctite, sí, Loctite. Es como el sidecar y el sidecar para nosotros siempre será sidecar. ¿Y el servicio que ofrecéis vosotros es la venta del escáner o también el servicio del postprocesado y la obtención del archivo definitivo? No, Shining 3D somos una empresa que diseñamos, desarrollamos y producimos los escáneres. Vale. La distribución la llevamos a cabo, dependiendo del país, a través de distribuidores, de nuestros socios. En España, por ejemplo, tenemos Signova y Excelencia Tech, que se encargan de, pues de vender nuestros productos, y luego hay otras empresas que adquieren nuestro producto para prestar servicios de escanear y control de calidad, de digitalizar a una persona e imprimirla en 3D. Sí. O sea, básicamente vosotros vendéis el escáner, ¿lo fabricáis aquí también? No, Shining 3D es una empresa internacional, pero basada en China. Y todo el desarrollo y producción se hace desde China. ¿Y vosotros en The Factory qué tenéis? En Europa entramos, la sede está en Alemania, en Stuttgart. En Stuttgart nos encargamos de hacer todo el testing de software, testing de producto también, y pasar el feedback a China para ir desarrollando y mejorando los productos. Y desde noviembre o diciembre, creo, tenemos la showroom en The Factory en Barcelona, que esto la verdad es que nos está dando mucha visibilidad y presencia en el sur de Europa. ¿Los elevadores también los hacéis vosotros? Sí, o sea, hay varias alternativas. O sea, por un lado es que el carro pueda elevarse, depende del volumen, de la carga, del peso, y si no, que convivamos con elevadores. ¿Qué ocurre? Preferimos más trabajar con elevadores por una cuestión de tiempos. Cuando trabajamos con el proyecto, dependiendo de las cadencias, del producto que sea, de los metros que haya que trasladar, se hace el cálculo de los carros que son necesarios. Si el carro en sí es el que incorpora el elevador, muchas veces, claro, ese carro queda inmovilizado mientras hace el ascenso y el descenso. Entonces, muchas veces nos resulta mucho más práctico que sea el elevador el que reciba la carga, la suba y la baje, y que el carro siga circulando. Porque al fin y al cabo, cuando nosotros montamos el circuito, tenemos en cuenta dentro del circuito todas las posiciones donde tú puedes recoger y entregar producto. Eso implica que con el software que nosotros tenemos, que además está patentado, los carros van a funcionar como si fueran taxis, como si fuera una flota. Entonces, cuando el sistema nuestro se vincula con el RP del cliente o con el software que trabaje el cliente, entonces cuando ellos marcan y nos indican cuál es la necesidad que tienen, el software nuestro, ¿qué hace? Nos dice directamente cuál es el camino más cercano y manda al carro que más rápidamente puede hacer el recorrido. Entonces, claro, el hecho de que nos liberemos el carro cuanto antes para que lo tenga el elevador nos permite tener la mayor disponibilidad de carros, y eso nos hace reducir el número de carros que tenemos en circuito, abaratando el coste de la instalación. ¿Presentáis alguna novedad en esta feria? ¿Uno de estos robots? ¿Presentáis algo en concreto? La novedad en realidad no es el producto, sino es
la capacidad que tenemos de automatizar según la aplicación. Es decir, hablábamos de Loctite, ahora mismo acabamos de hacer otra aplicación en que lo que hacíamos era muy curioso, mover unos bollos rellenos, era muy importante la garra, optimizar la velocidad, darle el mejor picking rate al cliente, entonces con esa base de producto nos movemos en base a la aplicación. ¿Los bollos se pueden coger con ventosas? Los bollos en este caso no se podían coger ventosas porque lo deformaba. Aquí lo crítico era darle el ROI, Return of Investment, al cliente lo más bajo posible. Teníamos que ir a una velocidad muy alta, pero no podíamos ir porque el bollo estaba relleno como un chucho para nosotros de crema, de una marca alemana que se llama Brothaus, y lo deformábamos. Ha sido muy divertido. Pero bueno, vamos haciendo todo tipo de aplicaciones y ahora estábamos con una de mover unos conos para disposición en la carretera completamente automatizado. ¿Ah, sí? Sí, sí. O sea, robótica móvil integrada en un camión. Exacto. Exacto, ese es uno de los últimos proyectos que estamos haciendo. Los conos en caso de exacto, cuando amplían un carril, operación vuelta, salida y tal. ¿Y tenéis más especialidad en algún tipo de sector respecto a otro o no? Mira, en RBTX os invito a que visitéis el marketplace nuestro, vale, donde están todos nuestros componentes y los componentes no IGUS con los que nosotros trabajamos. Damos la referencia, damos el precio, nos lo pueden comprar a RBTX o pueden ir directamente a IFM, por ejemplo, cámaras o lo que sea. Entonces, allí hay un apartado que están los productos y hay un apartado que están las industrias. Está alimentaria, está automóvil, está todo lo que engloba un picking, es en cualquier sector. Entonces, no tenemos una especialidad en un sector, estamos en todo el tejido industrial. Y al final, imagino vosotros estáis un poco orientados a fabricantes de maquinaria, ¿no? O de soluciones o integradores que adaptan vuestros sistemas para integrarlos en soluciones globales, ¿no? Porque entiendo, vosotros no sois integradores globales de no lo somos, solución, ¿no? Exacto. Ahora donde estamos teniendo más entrada es en aquella pequeña y mediana empresa que tiene desde hace años muy claro que quiere automatizar un proceso, siempre lo ha querido automatizar, de ahí viene el concepto de Low Cost Automation. Lo ha querido automatizar y cuando ha hecho alguna cuestión, alguna pregunta en una consulta, se ha encontrado que a lo mejor los costes eran de centenares de miles de euros. ¿Por qué? Hombre, lo de 4.000 me ha gustado, ¿eh? Claro, cuando le han dado este coste, el cliente estaba muy bien resuelto, muy bien automatizado, pero quizás estaba matando moscas a cañonazos. ¿Por qué? Porque quizás tenía que mover salchichas y este mueve hasta 2 kilos y a lo mejor el que le pusieron movía hasta 20 kilos, lo que no tiene mucho sentido. Hablábamos antes del bollo, pues ponerle uno que llega a 2 metros segundo no tiene mucho sentido. Y ahí es el concepto de Low Cost Automation. Nos gusta más utilizar el Cost Efficient Components, es de dame la aplicación y utilizamos los componentes a coste efectivo y damos lo dimensionamos de manera correcta para hacerlo eficiente aquello. Y es ahí donde estamos centrando o donde recibimos más consultas de gente que siempre ha querido automatizar, nunca ha podido y ahora sí cuando ese proyecto de, vamos a hablar de 150.000 euros, ahora sí que se le plantea una oferta de 40.000 y dices, por 40 me lo pienso, ¿no? Tengo garantía, entiendo las limitaciones, pero entra en el rango que yo quiero automatizar, por lo tanto lo veo viable. Y es ahí donde estamos entrando. Suelen ser pequeños procesos de automatización ya dentro de una línea de automatización. El proyecto de la instalación lo hacéis vosotros integral, ¿no? Entiendo sí, que a vosotros os consultan los clientes, tengo esta necesidad, me gustaría resolverlo con transporte aéreo y vosotros resolvéis todo, puesta llaves en mano. Llaves Sí. en mano. Sí, sí. Mantenimiento también. O sea, normalmente, claro, dependiendo de la empresa nos requiere que hagamos capacitación directamente a su departamento de mantenimiento porque es bastante simple. Y además tenemos un servicio de mantenimiento posterior que puede ser telefónico o presencial en función de las necesidades del cliente para hacerle el acompañamiento durante todo el proceso. La verdad es que el hecho de que en Barcelona haya una feria como esta donde se promueva la innovación dentro del sector industrial es como un poco la clave de no anclarnos en el pasado y poder evolucionar, ¿no? Porque ¿quién no ha escuchado hablar constantemente de la pérdida de la industria constante que está sufriendo nuestro país, ¿no? Entonces, por lograr atraer talento, innovación y proyectos de este tipo, bueno, creo que es parte de lo que tenemos que hacer, ¿no? Yo creo que todas las ferias se están convirtiendo a esta un poco, porque los que llevamos unos años aquí... ¿Están copiando? Sí, en cierta manera sí, porque antes, tú lo sabes mejor que yo, antes la gente iba con su catálogo de máquinas, estas son las máquinas que hago y estos viendo mis máquinas. Correcto.
Y vienen clientes a comprar esas máquinas, ¿no? Necesito una enfardadora y se acabó. Y ahora sí que hay mucha más necesidad, la máquina tiene que estar mucho más personalizada, a veces tiene que tener unas dimensiones porque tiene que ir en un container porque se va para Asia y hay mucha más inquietud. Entonces, antes era algo más de venta y ahora es mucho más de consulta, de optimizaciones, y cada vez son más técnicas y se necesita mantener y cuidar un tipo de evento como este, en el cual tiene que haber cabida a la tipología de empresas que estamos aquí, con el concepto que tenemos todas. Muy bien, Jaume, pues muchísimas gracias por hablarnos de tu empresa. Gracias a vosotros. Jaume Lobato de IGUS, para cualquier cosa que necesitéis, ya lo sabéis. Gracias. Pues muchísimas gracias por habernos explicado esta nueva tecnología y como probablemente iremos a hacer una visita de Factory, pues pasaremos a saludaros. Claro, cuando queráis. Ahí estaremos. Muchas gracias. Un placer. Sol, pues muchísimas gracias por todas las explicaciones y iremos viendo qué tal funcionan vuestros elevadores. Muy bien, muchísimas gracias.